Así que estamos ya al inicio del 2026, un año nuevo, y usualmente en esta temporada es cuando empezamos cosas con buenas intenciones, empezamos cosas nuevas, tal vez tenemos nuevas metas, nuevos hábitos, nuevas disciplinas, nuevos compromisos. Comenzamos el año motivados, con claridad, con visión, con metas, y justos por estas fechas es cuando tú, si quieres ir al gimnasio, está lleno. Está llenísimo, todos están en el gimnasio. Yo le pregunté a mi hermano el 31, le dije, vamos al gimnasio mañana. Dijo, estás loco, no vamos a poder hacer nada, va a estar lleno el gimnasio. Mejor esperemos unas semanas ya para que todos paren de ir al gimnasio, porque ya se sabe, durante este tiempo mucha gente empieza algo, pero tal vez no terminan muy bien. Durante este tiempo es cuando la gente comienza a aprender nuevas recetas saludables para cocinar, porque van a comer diferente. Durante este tiempo es cuando exploras diferentes planes de alimentación, de ejercicio, de ritmos de vida. O en el mundo espiritual estás mirando cómo puedo leer la Biblia en un año, qué devocional debo seguir todos los días, cuándo voy a ayunar. Pero tenemos los planes, o tal vez para muchos es continuar los planes que no terminamos el 2025. ¿Cuántos terminaron el año 2025 con planes sin terminar? Yo tengo unas metas que no cumplí y decimos, bueno, estas metas las paso al 2026. Tenemos ya otras metas. Y cuando pensamos en estos planes o estas metas sin terminar, no es porque dejamos de creer en ellos, no es porque ya no nos importó, sino porque la vida tal vez se volvió ocupada. Tal vez las cosas se hicieron difíciles, hubo retos que no nos dejó continuar. Y si somos honestos, las prioridades cambiaron poco a poco. Lo que al inicio del año se sentía urgente, lentamente se convirtió en cuando tengo tiempo lo hago. Cuando tenga tiempo lo voy a hacer. Y esa tensión entre comenzar bien y terminar bien, creo que es algo que todos conocemos muy bien. Empezamos el año con metas y llegamos al fin del año y decimos, wow, no cumplí muchas cosas, no terminé bien. Tal vez conocemos esa tensión. Y esa tensión entre comenzar bien y terminar con fidelidad es exactamente donde se encuentra el pueblo de Dios cuando abrimos y vemos el libro de Ageo. Este libro responde a una pregunta, tanto que responde a ese tiempo y hoy, que es, ¿qué sucede cuando no priorizamos a Dios? ¿Qué pasa cuando al inicio lo intentamos, pero poco a poco nos desviamos y dejamos de priorizar a Dios? Hoy estamos comenzando un estudio, una serie de 4 semanas sobre el libro de Ageo. Tal vez nunca has escuchado de este libro. Es un libro muy chiquito, son 2 capítulos. En mi Biblia son 2 páginas. Así que si tú lo estás buscando es muy fácil no encontrar este libro. Así que si tienes la Biblia hoy, si tienes tu Biblia, sácala y empieza a buscar el libro de Ageo, para que tomes notas, para que resaltes, para que hagas unos círculos alrededor de unas palabras que vamos a ver hoy. Pero les recomiendo tal vez buscarlo en la tabla de contenido, porque sí va a ser difícil encontrar este libro, es muy cortico, pero tiene un gran mensaje que creo que es para nosotros, para empezar este año. Si no trajiste tu Biblia, tráela la próxima semana. Vamos a estar solamente leyendo Ageo por estas 4 semanas. Cuando lees este libro,
hay un tema que se ve desde el principio hasta el fin, que es el tiempo es ahora. ¿Puedes decir eso, iglesia? El tiempo, una vez más, el tiempo es ahora. El pueblo de Israel estaba esperando una cosecha, trabajando duro, sin recibir lo que esperaban de la cosecha. Y Dios les reveló por qué no estaban recibiendo la bendición completa que estaban esperando. Y sin embargo, cuando se alinearon, estaban listos para recibir la cosecha que Dios tenía para ellos. Estaban listos y posicionados para recibir la bendición, la abundante bendición de Dios. Se alinearon para recibir la cosecha. Y ahora, para entender este libro de Ageo, porque solo son 2 capítulos, empieza y termina, y si no entendemos todo el contexto, no lo vamos a entender muy bien. Así que vamos a ver un poquito del contexto histórico antes de entrar al libro de Ageo. Antes de este libro, el año 587 antes de Cristo, Jerusalén había sido destruido. No solamente Jerusalén, pero el templo de Salomón, donde estaba la presencia de Dios en este templo glorioso, el centro de la adoración y la identidad de Israel, fue derribado. El pueblo de Dios fue llevado al exilio y vivió por décadas lejos de Jerusalén. Pero Dios no había terminado su historia con ellos. Con el tiempo, el imperio babilónico cayó y los persas subieron al poder. Los gobernadores persas permitieron que los israelitas regresaran a casa. Así que entraron al exilio en 587 antes de Cristo y los persas dejaron que regresaran a Jerusalén el año 536, casi 50 años después. Unos 50 años, entonces había gente que vivió en Jerusalén antes de que habían ido al exilio y ahora tienen la oportunidad de regresar. Había gente que nació, tal vez 2 generaciones durante este tiempo, que nunca habían visto Jerusalén y ahora están ansiosos que van a regresar a Jerusalén. Imagínate este momento. Me imagino que están regresando con esperanza, que están regresando agradecidos. Están regresados listos para reconstruir el pueblo, listos para reconstruir el templo de Dios. Y comenzaron a reconstruir sus vidas, comenzaron a reparar sus hogares, sus casas, sembraron campos y restauraron un sentido de normalidad. Y al principio incluso comenzaron a reconstruir el templo de Dios. Pero reconstruir la casa de Dios, el templo, fue más difícil de lo que esperaban. Hubo oposición. Los recursos eran limitados y el progreso fue lento. ¿Cuántos se desaniman cuando el progreso de uno es lento? Con el tiempo se detuvieron, pararon la construcción del templo. No inmediatamente, no fue intencionalmente, simplemente cambiaron su enfoque, cambiaron sus prioridades y continuaron reconstruyendo sus propias vidas, sus propias casas, mientras el templo de Dios, la casa de Dios, permanecía sin terminar. Fue entonces cuando Dios mandó y levantó el profeta Ageo para traer una palabra del Señor para el pueblo de Dios. Así que ya entendemos un poco, fueron 50 años de exilio, regresan al pueblo de Jerusalén, empiezan sus vidas,
pero dejan el templo de Dios sin terminar. Y en la primera sección de lo que vamos a leer en Ageo, del 1 al 4, vemos qué es lo que pasa cuando el trabajo de Dios se pospone. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no priorizamos el trabajo de Dios? Ageo 1, 1 a 4. En el año segundo del gobierno del rey Darío, el día primero del sexto mes, el Señor, por medio del profeta Ageo, se dirigió al gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Salatiel, y al jefe de los sacerdotes, Josué, hijo de Josadac. Y esto es lo que dice el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Si tienes un resaltador o un esfero, resalta esto. Dice: esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi templo está en ruinas? El profeta Ageo tenía una palabra para el liderazgo de Jerusalén. No está hablando a gente que no creía en Dios, los incrédulos, no. Él estaba hablando al gobernador y al sumo sacerdote. Y es importante reconocer a quién le está hablando Dios aquí. Está hablando a la gente, a su pueblo, el pueblo de Jerusalén. Lo que una vez tuvieron un templo glorioso, ahora tienen un templo sin terminar. Y se nota que Dios está molesto porque dice esto: esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. Usualmente en el Antiguo Testamento Dios dice mi gente. Y aquí dice esta gente. Cuando escucho eso pienso como en los padres cuando el hijo o la hija hace algo y dice: mira lo que hizo tu hijo, mira lo que hizo tu hija. No nuestra hija, no, tu hijo dijo esto, esto y esto. Y así me imagino que está Dios en ese momento. Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. Y no solamente dice eso, pero antes de seguir a la próxima frase, lo que nos ayuda un poquito más es el contexto de cuánto tiempo ha pasado. Acuérdense, 536 antes de Cristo es cuando empezaron la reconstrucción. El libro de Ageo fue 520 antes de Cristo. Así que pasaron 16 años. 16 años de empezar su vida, sus casas, la cosecha. 16 años que el templo de Dios no fue la prioridad. 16 años que el templo de Dios estaba sin terminar. Y aquí hay como un poco de sarcasmo de Dios. No solamente dice, esta gente dice que todavía no es el tiempo de reconstruir mi templo, pero dice, ¿y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi templo está en ruinas? Se ve que está molesto. No estaba diciendo Dios, si pones mucha atención, Él no está diciendo que la gente dice que nunca va a reconstruir el templo. No, estaba diciendo que el pueblo está diciendo todavía no, después de 16 años. O como muchos de nosotros decimos con nuestras metas, con nuestras prioridades, es que cuando tenga el tiempo lo hago. Cuando tenga suficiente tiempo lo hago. Cuando tenga tal y tal cosa, lo hago. Y usualmente posponer parece razonable cuando la vida es demandante, cuando uno está ocupado, cuando los recursos son limitados y el progreso se siente lento. Pero la verdad es que cuando tú y yo, cuando retrasamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, nuestras vidas se desalinean. Cuando tú y yo no ponemos Dios en primer lugar, tú y yo nos desalineamos. Durante todo este tiempo, ellos habían estado trabajando en sus casas. Las casas, que, como lo describe, lujosas eran. Pero pon atención porque quiero aclarar algo. Dios no estaba condenando
a ellos por sus casas lujosas. No, 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 no. Si uno tiene una casa lujosa, gloria a Dios, si Dios te ha bendecido de esa forma. No está condenando eso. Lo que está condenando es que, lo que está confrontando es que es el orden de sus prioridades. Primero la casa, primero la comodidad, primero el trabajo, primero la cosecha, primero el campo, antes de reconstruir el templo de Dios. Sus vidas personales avanzaban, sus casas estaban terminadas, lujosas, cómodas, su estabilidad estaba creciendo como pueblo. Pero la casa de Dios seguía sin terminar, con solo el fundamento puesto. Lo que antes para este pueblo fue un deseo, lo que antes para este pueblo fue una emoción, un llamado, una oración, ahora quedó sin terminar, mientras el pueblo trabajaba en sus propias vidas. Y esto comenzó por la oposición y los desacuerdos con los samaritanos. Y el pueblo de Jerusalén dejó de construir el templo y lo dejó de lado. Ahora mira los siguientes versículos donde Dios explica por qué es que está sucediendo ciertas cosas en las vidas de todos los de Jerusalén. Durante los últimos 16 años abandonaron el templo del Señor y trabajaron en otras áreas, y el pueblo estaba sorprendido porque no recibían la cosecha que esperaban. Como la pastora Erika explicó, no podemos esperar una cosecha si no sembramos, pero ellos sembraban y no recibían la cosecha que esperaban. Podemos decir, se esforzaban y no hubo plenitud. Esfuerzo sin plenitud es lo que empezamos a ver en Ageo 1, 5 a 6. Y esto, si somos honestos, ¿te ha pasado que tú estás trabajando duro? Estás sembrando, estás trabajando, pero la cosecha no es lo que esperabas. Y uno se cansa, ¿verdad? Y uno empieza a decir, ¿cómo así? Si hice todo esto, el resultado debe ser esto. Si invertí esto, debo recibir esto. Pero lo que explica aquí, o no sé si tal vez has sentido eso, yo lo siento mucho cuando estoy trabajando en mis metas personales, en mis metas con el trabajo, con la iglesia, con la visión. Muchas veces me pasa cuando estoy estudiando para un mensaje, para una prédica. Y no lo hago con malicia, sino me enfoco tanto en el estudio que quiero saber el griego, el hebreo de esta palabra, de cómo empezó, quién lo dijo, por qué lo dijo, en qué tono lo dijo, a quién se lo dijo, en qué tiempo lo dijo. Empiezo a estudiar y fácil invierto unas 20, 30, 40 horas a veces en un mensaje y ni hay ni una palabra en la página para empezar la prédica. Y aunque uno puede decir, eso está bien el estudio, yo no vengo a predicar de lo que estudio. Yo vengo a predicar de la visión de Dios y revelación de Dios. Y si yo simplemente estoy estudiando sin buscar la presencia de Dios, si yo estoy estudiando un libro sin orar y pasar tiempo con Dios, yo no les estoy siendo responsable como pastor para venir y simplemente compartir, mira lo que estudié esta semana. No. Es mira lo que Dios está hablando para nuestra iglesia en este tiempo. Cuando nos esforzamos sin poner a Dios primero, nos agotamos. Así que vemos un esfuerzo sin plenitud el pueblo de Jerusalén, y Dios les dice al pueblo esto. Ageo 1, 5 a 6. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Si tienen un resaltador, resalta eso. Si tienes un lapicero, circúlalo, pon una línea, pon una estrella, pon todo. Piensen bien en su conducta. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor.
y el que trabaja a jornal echa su salario en saco roto. Piensa bien en su conducta, dice el Señor. Después de confrontar sus prioridades, Dios invita al pueblo a detenerse, a examinar honestamente, a reflexionar sobre los resultados de la vida en que han estado viviendo. Pero Dios nos ama tanto, Él no viene a corregir ahí mismo. Él dice, piensen bien en su conducta, considera tus caminos, piensa cómo estás actuando. Dios describe aquí una vida marcada por esfuerzo constante, pero poco fruto, poca satisfacción. El pueblo trabaja duro y aún así nada se siente completo. Están activos y aún así no están satisfechos. Están ocupados y aún así no están siendo fructíferos. El problema no es la pereza. No, porque estaban trabajando. El problema es la desalineación. Tienen energía, tienen la disciplina, tienen el compromiso, tienen la ética de trabajo, pero su trabajo y todo lo que hacen está desconectado de la presencia y las prioridades de Dios. Dios no está diciendo que lo que están haciendo está malo, sino que Dios no está en primer lugar. Yo a veces tengo conversaciones con líderes y personas que comienzan a servir en la iglesia. Que gloria a Dios por los que sirven, los que empiezan. Eso es increíble. Yo siempre debemos servir. El que no sirve, no sirve. Estoy a favor de eso. Porque cuando Dios transforma tu vida, cuando tú tienes un encuentro con Dios, una de las primeras reacciones es, ¿qué puedo hacer para mi Dios? ¿Cómo le puedo servir a mi Dios? ¿Cómo puedo ser parte de su misión? Y eso debe ser nuestra reacción cuando tenemos ese encuentro con Dios. Y gloria a Dios. Pero una cosa que sí le digo a la gente es, no permitas que todo lo que hagas para Dios reemplace tu tiempo de estar con Dios. Si todo lo que tú empiezas a hacer es hacer y yo solo hago para Dios, yo solamente sirvo, gloria a Dios que sirves, pero que eso nunca reemplace tu tiempo con Dios, en la presencia de Dios, de recibir de su palabra. Si solamente estás sirviendo, solamente estás trabajando. Y Dios no nos ha llamado a trabajar de esa forma sin ponerlo al primero. Así que si uno va a servir, que tu hacer por Dios nunca reemplace tu estar con Dios y pasar tiempo con Él. Trabajar, porque yo te digo eso porque yo lo he hecho. Yo pensé que si trabajo bien duro va a haber bendición. Si trabajo, pero trabajar sin Dios lleva al desgaste, no al fruto. Trabajar sin poner Dios primero te lleva al desgaste y no al fruto. Dios ahora pasa de describir el problema ahora a explicar la causa en los próximos versículos. Y lo que vemos es que la desalineación interrumpe la bendición. La desalineación interrumpe tu bendición. Cuando estamos desalineados, interrumpe la bendición que era para nosotros o es para nosotros. Ageo 1:7-11. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Otra vez resalta esa frase. Cuando Dios habla y repite algo, pon atención a lo que está diciendo. Dios no lo repite solo por repetir. Es porque es muy, muy importante. Así que dice, piensen bien en su conducta. Vayan a las montañas, traigan madera y construyan de nuevo el templo. Les da instrucciones en cómo y en qué hacer. Yo estaré ahí contento y mostraré mi gloria. Ustedes buscan mucho, pero encuentran poco. Y lo que guardan en su casa, yo me lo llevo de un soplo. ¿Por qué?
Pues porque mi casa está en ruinas, mientras que ustedes solo se preocupan de sus propias casas. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso no cae para ustedes la lluvia, ni la tierra les da sus productos. Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo, sobre los viñedos y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y los animales y sobre todas sus labores. Una vez más, Dios dice, piensen bien en su conducta. Otras traducciones dicen, consideren sus caminos. O lo que diría mi papá, piensa bien antes de actuar. Piensa bien en cómo estás actuando. Dios no está causando esta falta de fruto por falta del esfuerzo del pueblo. Más bien, Él quiere que sus prioridades estén alineadas. Él quiere que esté el pueblo alineado. Dios es muy claro aquí y nos muestra esta verdad, que cuando Dios deja de ser primero, el fruto se afecta. Cuando Dios deja de ser tu prioridad, ya no das el mismo fruto. No das el mismo fruto si Dios no es tu prioridad, aunque estés trabajando de la misma forma. No puedes esperar recibir la misma bendición o dar el mismo fruto cuando estás apartado de la fuente del fruto. No puedes dar ese mismo fruto no puedes esperar recibir esa bendición si estás apartado de la persona o el Dios que te da esa bendición. Dios es la fuente de todo. Y hay una diferencia en tu vida cuando caminas en obediencia. Cuando caminas rendido a la voluntad de Dios, cuando lo priorizas a Él por encima de todo. Y esto no solo se ve en el trabajo, en lo que físicamente haces, sino que también se ve en tu vida espiritual, tu fruto. No se trata de qué tan duro intentas, sino de cómo tus prioridades moldean los resultados, tanto físicos como espirituales. Pero no termina ahí. Hay unos versículos más y lo que sucede después de que el pueblo escucha estas palabras de Dios es una respuesta inmediata y es increíble. La sección final de este capítulo, mira, ya terminamos el primer capítulo, ya vamos por la mitad. Nos enseña que la obediencia invita la presencia de Dios. Si tú quieres la presencia de Dios, si tú quieres la bendición de Dios, sé obediente a lo que Él te ha llamado a hacer. No dice, no es si tú quieres la presencia de Dios, prepárate, equípate, no, obedece. Y esa obediencia te va a llevar a cierta preparación, pero obedece lo que Dios te está llamando. Ageo 1, 12 a 15 dice, Zorobabel, Josué y el resto de la gente sintieron miedo cuando oyeron lo que el Señor les decía por medio del profeta Ageo. Esto es lo que Dios, el Señor, le había encargado que dijera. Entonces Ageo, el mensajero del Señor, les habló en nombre de Dios, diciéndoles, el Señor dice, yo, el Señor, lo afirmo, yo estoy con ustedes. Resalta eso, yo estoy con ustedes. De esta manera animó el Señor a Zorobabel, gobernador de Judá, a Josué, jefe de los sacerdotes, y al resto de la gente. Y el día 24 del sexto mes del año segundo del reinado de Darío, empezaron a reconstruir el templo de su Dios, el Señor Todopoderoso. La gente, el pueblo, escuchó y reaccionó ahí mismo. La respuesta del pueblo fue inmediata y unida. Todos obedecieron sin demora. No discuten, no negocian.
responden a la palabra del Señor. Y la respuesta de Dios, igual lo que vamos a ver estas otras semanas, es inmediata. No promete, ojo, no promete que el trabajo será fácil, pero lo que Él promete es su presencia. Él promete: yo estaré contigo. Aunque sea difícil, aunque haya dificultad, aunque haya retos, aunque haya desacuerdos, yo estaré contigo. El pueblo no termina la obra ese día, pero comenzaron. Dios mueve sus corazones y la obediencia conduce a un propósito renovado y a un nuevo avance que vamos a ver el gran propósito de Dios con este pueblo ya estas próximas semanas. Y cuando el pueblo de Dios responde en obediencia, Dios responde con su presencia. Cuando el pueblo de Dios, cuando tú y yo somos obedientes, Dios responde con su presencia. Otra vez, Dios nunca te promete: todo va a estar fácil, todo va a estar bien. No, lo que Dios te promete es que Él estará contigo en cada momento. Y eso, iglesia, es la bendición más grande que uno puede pedir: que Dios esté contigo. Muchos de nosotros enfrentamos este desafío en temporadas de nuestra vida. Tal vez antes servíamos, tal vez antes diezmábamos, tal vez comenzando este año nuevo soltamos ciertas cosas, o en el año 2026 soltamos ciertas cosas, dejamos ciertas cosas que Dios nos ha llamado a hacer al lado. Tal vez nunca hemos servido, tal vez nunca hemos dado, tal vez nunca hemos sido parte de lo que, usando estas palabras, de reconstruir el templo de Dios, de seguir la obra, de seguir la misión de Dios. Y este año tú y yo tenemos una oportunidad de empezar de nuevo. Tal vez nos ocupamos el año 2025, enfrentaste algún tipo de desafío y soltaste tu ministerio. Tal vez algún desacuerdo con otra persona o un desacuerdo con cómo se hizo cierta cosa te llevó a soltar un ministerio. Tal vez tus prioridades cambiaron y dejaste aquello mismo con lo que Dios te había bendecido. Vamos a repartir el pan y la copa en un momento. Todavía no, por favor. Tus prioridades tal vez han cambiado y dejaste aquello mismo con lo que Dios te había bendecido, lo que tú habías estado esperando, anhelando por mucho tiempo. Y en algunos casos quizás abandonaste ese primer amor y deseo de buscar a Dios. Tal vez abandonaste tu servicio en un ministerio, tal vez abandonaste tu liderazgo en un ministerio, tal vez dejaste de diezmar o participar en cualquier evento de la iglesia, o ayudar en los días de poder venir y servir, o aún compartir el evangelio con los que están a tu alrededor, en el trabajo, en tus familias, en tu casa. Y en el caso de Jerusalén, abandonaron el templo de Dios. Y quiero decirte hoy, si has abandonado algo que sabes que Dios no quería que abandonaras, o tal vez nunca lo comenzaste, quiero decirte que ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo, estamos empezando, tienes un reinicio con el año nuevo, tienes la oportunidad de dejar de posponer las cosas. Dios te ha llamado de la misma manera que llamó al pueblo en el tiempo de Ageo. Estoy contigo, dice Dios. Debemos responder con obediencia inmediata, porque mientras más esperamos, más nos desalineamos. Y al comenzar este año 2026, Dios nos está invitando a alinear nuestras vidas. Terminamos el año 2025 de alineación y nos está preparando para algo grande. Nos estamos alineando para una cosecha. Lo que Él quiere traer a nuestra vida, quiere traer crecimiento, quiere traer fruto, quiere traer multiplicación. Una cosecha que si tú y yo no estamos alineados, no vamos a poder recibir.
no vamos a recibir si no estamos alineados y unidos. Una cosecha donde el fruto no espera, no estamos esperando el fruto, pero una cosecha donde es evidente que Dios está contigo. Una cosecha que Dios está con nosotros. Pero esto es imposible hacer si tú y yo no ponemos Dios en el lugar que se merece. No podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas. Y qué especial, qué tan especial que hoy vamos a tomar de la Santa Cena. Vamos a tomar de la copa, del pan. Y cuando tomamos de esta Santa Cena, la palabra nos dice que recordemos el sacrificio de Cristo. Pero si tú y yo simplemente recordamos sin ser movidos, si tú y yo simplemente recordamos sin ser transformados o arrepentirnos, simplemente es un pensamiento en tu mente. Cuando reflexionamos y acordamos el sacrificio de Jesucristo, significa que tú y yo tenemos poder por su sangre. Significa que tú y yo somos perdonados. Significa que tú y yo podemos hacer más de lo que podemos imaginar. Jesús dijo más de lo que Él hizo. Nos dejó su Espíritu Santo. Pero tenemos que tomar esta Santa Cena reflexionando en lo que hizo, arrepintiéndonos si nos hemos desalineado y recordar que con Dios todo es posible. Todo es posible, pero si estamos apartados de Él, no vas a poder hacer lo que quieras hacer o no vas a tener la cosecha que esperabas. Así que hoy, al tomar esta Santa Cena, no simplemente recuerdes el sacrificio, no simplemente sea un pensamiento, pero que sea algo que transforme tu vida. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el sacrificio. Hay poder, y cuando tomamos de eso, recordamos que tú y yo tenemos ese mismo poder. Así que empecemos este año bien, rendidos, sometidos, alineados con Dios. Y les aseguro, esto es profético, que la cosecha que viene es mucho más de lo que tú te puedes imaginar. La cosecha que viene, no simplemente en números, pero en tu vida. El fruto que Dios va a producir en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en cada área de tu vida. Pero tenemos que estar alineados. Y así podemos estar posicionados, alineados para recibir esta cosecha. Así que el equipo Alabanza nos va a dirigir una vez más en esta canción. Que este es mi deseo, honrarte a ti. Que quiero hacer tu voluntad en mi vida, Dios. Que hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Que esto no simplemente sea palabras o canción o una canción, pero que sea nuestra declaración para este año. Dios, haz tu obra en mí. Así que ahora sí, gracias. Pueden empezar a repartir el pan y la copa mientras el equipo Alabanza nos dirige. Y les invito a reflexionar sobre las áreas de tu vida que debemos arrepentirnos y cambiar nuestra forma de pensar.